Buenos días. Pues estamos aquí dos profesores de la Facultad de Psicología, el profesor Pedro Raúl Montoro. Buenos días, Jesús. Que es vicedecano además de estudiantes de la facultad. Y yo soy Jesús Martín Cordero, del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Nuestra intención es comentar en una serie de programas de radio algunos contenidos que atraviesan el quehacer de un psicólogo, pero que a menudo no se imparten en una única asignatura. Y tanto Pedro como yo creíamos que quizás es de lo más relevante que puede aprender un alumno en la facultad. De hecho, por lo menos en mi caso, yo creo que eso fue lo más importante que me enseñaron cuando era alumno de una facultad de psicología, que es una cierta manera crítica o escéptica de abordar los problemas. Una manera racional, si uno quiere. Eso tiene en parte que ver con cuestiones metodológicas, con cuestiones de diseño, pero sobre todo quizás es un estilo de abordar las cosas, un estilo pues un poco escéptico de abordarlas. Y la manera de hacer eso que se nos ha ocurrido es que comentemos cada uno un libro relativo a este tipo de contenido que nos haya interesado. Y así que os traemos 2 libros, uno cada uno, y esperamos ir incrementando esas recomendaciones bibliográficas en futuros programas. Paralelamente, el enlace de la grabación del programa se colgará en los foros generales de la Facultad de Psicología, que los coordinamos entre Pedro y yo, para que si algún alumno quiere escuchar el programa o debatir o comentar el contenido de lo que vamos discutiendo, pues tenga la oportunidad de hacerlo. Así que dicha esta pequeña introducción, yo creo, Pedro, que podías empezar hablándonos de tu libro. Pues muchas gracias, Jesús. La verdad que lo has explicado muy bien. ¿Sí? Nuestro interés era seleccionar libros que tuvieran un estilo divulgativo, es decir, que no fuera un manual de una asignatura, que no fuera un libro tan técnico como los que se estudian en las asignaturas que forman parte del grado de psicología, que también, por tanto, fueran libros que se pudieran disfrutar, ¿no? Que fueran libros divertidos, entretenidos y que uno se pudiera llevar a la piscina o a la playa, ¿no? Para poder incluso comentarlo con sus amigos. Y yo, cuando Jesús me propuso esta idea, que me pareció muy adecuada y también muy divertida, inmediatamente pensé, no en un libro concreto, sino en un autor concreto. Pensé en Martin Gardner. Martin Gardner, que además falleció hace unos años, en el 2010, porque Martin Gardner, que era filósofo de formación, ha sido uno de los más importantes divulgadores de la ciencia, tanto norteamericana como mundial, y también ha sido uno de los más importantes detectives de la superchería, o digamos que detectives de la falsa ciencia. Ha sido muy importante en esa lucha escéptica contra la pseudociencia, contra los estafadores, contra el mundo de lo paranormal, y ha tenido mucha influencia en mucha gente que luego se ha dedicado a esto. Entonces, no tuve dudas que quería seleccionar alguna obra de Martin Gardner, y la que se me ocurrió, porque yo creo que es un buen compendio de su estilo, fue un libro que en castellano se ha traducido con un título además que es muy sugerente, como ahora comentaremos, es ¿Tenían ombligo Adán y Eva? Y el subtítulo indica muy bien la temática, la falsedad de la pseudociencia al descubierto. Este libro en realidad es un libro recopilatorio, es una antología de artículos que Martin Gardner publicaba en una columna que regularmente mantenía en una revista una revista americana que se llama Skeptical Inquirer, que es una revista que forma parte de la Sociedad para la Denuncia de la Pseudociencia, más importante que hay en Norteamérica, y que él también fue uno de los fundadores de la misma. Entonces iba publicando periódicamente artículos en los que pues, se enfrentaba a muchos de los desafíos que impone la pseudociencia, tanto en ámbitos de medicinas, que se han venido a llamar medicinas alternativas, como si hubiera una medicina de un tipo y una medicina de otra, ¿no? En realidad medicina científica o medicina que no lo sea, ¿no? O otros muchos ámbitos en los que pues se extiende el desconocimiento, se extiende las falsedades, se extiende la especulación sin ningún fundamento, como también ha pasado en Norteamérica. Tiene mucha importancia este tema del creacionismo, ¿no? Como una doctrina que intenta controlar la difusión de las teorías biológicas de la evolución, que son de las teorías quizás más importantes que existen en nuestro desarrollo científico. Entonces es un libro muy recomendable, porque uno puede además dosificar la forma que quiera, ¿no? Son como
un total de 30 y tantos artículos, divididos en 7 o 8 bloques, con diferentes temas, y uno puede saltar de uno a otro en el orden que quiera, según le interesen los temas, y entonces da idea del estilo tan persuasivo, tan inteligente, y también tan irónico que Martin Gardner mantenía. Es un libro que desde luego creo que puede dar una idea de esa faceta que tenía Martin Gardner. Yo también quería señalar que Martin Gardner tenía otra faceta muy importante que ha influido a mucha gente, y es que fue también un divulgador de las matemáticas y de la lógica recreativa, porque mantuvo durante más de 20 años otra columna regular en la revista de divulgación científica, quizás más importante que hay en Norteamérica, que es el Scientific American, que aquí en España se publica una versión en castellano que se llama Investigación y Ciencia, y que también incluía esa columna regular de Martin Gardner llamada Juegos Matemáticos, que se sigue manteniendo, la llevan otros autores. Y hay un matemático español, Fernando Blanco, que escribió una reseña cuando falleció Martin Gardner y que definió muy bien esa labor que él ha realizado en la divulgación de las matemáticas y la lógica. Dijo que Martin Gardner fue el hombre que convirtió a miles de niños en matemáticos y a miles de matemáticos en niños, ¿no? La verdad que creo que es una muy buena definición de esa otra labor que ha realizado y que también recomiendo, de manera fusiva, ¿no? Que seguro que va a ser muy interesante. Porque además, lo que me parece a mí muy curioso, Martin Gardner dice que siempre explicó muy bien los problemas matemáticos porque nunca terminaba de comprenderlos demasiado bien y tenía que esforzarse mucho, tenía mucho trabajo, ¿no?, que hacer en su casa para poder luego explicarlo de la forma más sencilla posible. Bueno, creo que te voy a pasar la palabra, Jesús, porque estoy hablando mucho. Si quieres, cuéntanos un poco de tu libro y luego vuelvo, si quieres, al mío, porque no quiero yo capitalizar. Hombre, de momento ya nuestros oyentes o escuchantes ya se habrá puesto de manifiesto una cosa, y es que tú sabes bien de lo que estás hablando. Y eso quizá convenga advertirlo. Pedro lleva mucho tiempo dedicado a este tipo de asuntos y yo soy un amateur. No un recién llegado, pero sí alguien que se ha interesado por estas cosas desde el punto de vista más bien de un aficionado. Pedro realmente tiene conocimientos bastante más depurados que los míos. El libro y el autor que yo quería comentaros es Ben Goldacre, el autor. Es un autor que todavía está vivo. Y comparte algún rasgo con Martin Gardner. Y estaba pensando, según te oía hablar, Pedro, que una de las cosas que yo creo que tienen en común no solamente estos dos autores, sino muchos otros de la corriente de pensamiento crítico, es que son gente que escribe de un modo bastante divertido. Es decir, estaba haciendo memoria, y de los libros que tengo en casa sobre este tipo de asuntos, la mayoría, diría, son bastante divertidos de leer, son lecturas amenas, son gente que tiene sentido del humor, es decir, que no se limita a una crítica árida o abstracta, sino que realmente hace las cosas con un sentido del humor, y uno se puede imaginar tomando una caña con ellos y echándose unas risas o contando. No, lo has definido muy bien, porque chistes, ¿no? Incluso a veces desde el mundo escéptico se propone que el estilo que se debe adoptar es un estilo incluso provocador en algún sentido, incluso burlón, ¿no? Como una forma de huir también de un estilo más árido, más técnico, en el que uno pueda utilizar ese recurso de la ironía para al final conseguir influir todavía más y también no ridiculizar a los proponentes de teorías pseudocientíficas, pero por lo menos sí actuar de una manera más beligerante dentro de la educación propia del mundo científico educado. Claro. Sí. Pues Ben Goldacre corresponde muy bien a ese perfil. El libro que yo quería comentar hoy se ha traducido al castellano como Mala Ciencia, no te dejes engañar por curanderos, charlatanes y otros farsantes. Y ya para empezar hay un cierto misterio, porque Pedro, que es una persona minuciosa, ha traído su edición en español y yo me había traído la versión en inglés, que es la que yo leí, y hemos constatado que tiene más capítulos la versión española que la inglesa. Sí, no sabemos curioso, por qué, pero sí, deben haber traducido una edición posterior y el que lo compre en español pues tendrá la suerte de que su libro tiene, me parece que 3 o 4 capítulos más que la edición en inglés. Del libro este de la mala ciencia, que tiene una especie de correlato algo posterior, también traducido al castellano, y también de Ben Goldacre, que se llama Mala Farma,
que trata sobre las multinacionales de farmacia. También en el de Mala Ciencia se habla sobre los problemas que los intereses y los conflictos de interés que hay con las multinacionales de farmacia. Yo destacaría tres cosas. Aparte de su interés general y del buen humor que destila, Ben Goldacre es un buen escritor, es un excelente divulgador y tiene mucho sentido del humor. Pero hay una cosa que uno quizá no espera, y es una lectura que recomendaría para alumnos que estén próximos a hacer el trabajo de fin de grado, porque Ben Goldacre logra algo que me parece particularmente difícil, que es hablar de modo muy claro y muy sencillo de problemas que en el fondo son bastante complejos. Y hay dos aspectos de su libro que yo destacaría muy particularmente. El primero tiene que ver con metodología de investigación, es decir, con cómo se diseña un experimento, en qué consiste diseñar un experimento. Es verdad que Goldacre se está refiriendo a ciencias biomédicas y hay una parte de la psicología que evidentemente no entraría en ese ámbito, y eso provoca pues que Ben Goldacre pues haga más énfasis en unos diseños que en otros, pero os aseguro que la lectura de los capítulos relativos a metodología y diseño experimental del libro de Goldacre, de Mala Ciencia, es por un lado muy divertido y además muy claro. Y después, sobre todo, el interés máximo para mí de este libro es el capítulo sobre el efecto placebo. Totalmente de acuerdo. Y fue algo que coincidía, sí, Pedro. lo hemos hablado tú y yo. Me parece un magnífico capítulo sobre un tema del que realmente se toca en psicología. Tiene importancia, pero se le concede una importancia relativamente secundaria, por lo que yo sé, y sin embargo a mí me parece un tema absolutamente central en la intervención psicológica, no solamente desde el punto de vista clínico. Yo soy un psicólogo de la educación y estoy convencido que una buena parte de la educación es efecto placebo. Felizmente. Felizmente, es decir, que el efecto placebo en última instancia es interpretar en un contexto social, en un contexto de valores y de creencias, aquellas intervenciones que nos son relevantes, es decir, que las creencias de cada sujeto tienen una importancia y tienen un peso, algo que tristemente la medicina más convencional a veces no contempla, o lo desdeña como algo que no entraría en la tarea de un... Algo que hay que controlar, ¿no? Efectivamente. Algo que hay que eliminar del resultado, ¿no? Pues yo os recomiendo fervorosamente el capítulo sobre efecto placebo del libro Mala Ciencia, desde los problemas éticos que puede plantear el diseño para investigar efectos placebos, que han llevado, por ejemplo, a que se utilicen efectos placebos múltiples, es decir, comparar el efecto de 2 pastillitas de azúcar con 4 pastillitas de azúcar. Pero la lista de referencias incluye desde demostraciones, por ejemplo, de los efectos del color y la forma de las pastillas, que lo tienen. Si uno piensa en las etiquetas de una botella de vino, por ejemplo, es un efecto parecido. Cuando no conocemos un vino, compramos a menudo la botella por la pinta que tiene la etiqueta. Bueno, pues con las pastillas y los tratamientos farmacológicos ocurre algo parecido. Resulta que las pastillas para cierto tipo de trastorno o de alteración tienen formas y colores característicos, y se puede demostrar que incluso cuando no incluyen un factor activo o un agente activo, hay un efecto de la forma y el color de las pastillas. La vía de administración... Estaba pensando en eso, ¿no? Una inyección... Una inyección cura mucho más que una pastilla. Claro. Lo sabe todo el mundo. Está de hecho demostrado. Claro. Es decir, que cuando no hay un agente activo real en el tratamiento, es decir, en la inyección o la pastilla, si se comparan inyecciones y pastillas, los humanos decimos sentirnos mejor si nos han puesto una inyección. La presentación de los fármacos, el tipo de caja en el que vienen es otro efecto demostrado. En fin, yo creo que os vais a divertir bastante los que leáis este libro. Después tiene una serie de ejemplos, incluye una serie de ilustraciones
sobre cuestiones como la homeopatía, las dietas y el nutricionismo, el escándalo que hubo con la vacuna triple vírica y su patética relación con el autismo, que felizmente en España no tuvo un impacto muy grande. En España ha tenido poca difusión esa yo leyenda. He conocido, tengo unos amigos ingleses que se vieron afectados por esa epidemia y que eran creyentes fervorosos, que no se debía vacunar a los hijos. Y de hecho, lamentablemente me he enterado en las horas pasadas de que el presidente electo de Estados Unidos ha designado responsable de la política de vacunas del gobierno a un señor que cree que existe una relación entre la triple vírica y algunas alteraciones como el autismo, lo cual es verdaderamente terrorífico. Sí, es preocupante, sí. Insisto, el libro no es un libro muy grande, es un libro muy divertido, es un libro que incluye muchos ejemplos sobre distintos ámbitos de la pseudociencia. Es un libro que también tiene interés desde el punto de vista de la estadística, en el sentido que os va a dar una serie de pistas sobre cómo manipular la estadística a la hora de presentar datos o cómo os va a permitir interpretar bastante mejor información que salga en la prensa. Salen bastante mal parados, yo creo que casi todos los que son mencionados en el libro, porque realmente, si me permites la expresión, Goldacre tiene bastante mala baba. Sí, y se nota, sí. Que destila veneno y destila muy bien el veneno. Entonces, pues cuando se mete con las multinacionales de farmacia, los destroza, y desde luego cuando se mete con los charlatanes, curanderos y partidarios de pseudociencias, no deja títere con cabeza. Y cuando le mete mano a los periodistas, pues también. Es otro de los temas que le preocupan, la presentación del conocimiento científico en los medios de comunicación. Yo creo que esa preocupación también la compartía Martin Gardner, por pasarte la bola. Claramente Gardner tuvo un papel crucial en la presentación de información científica y en el desmontaje de mitos. Sin duda, porque además él lo expresó en varias ocasiones, consideraba que tanto los científicos como los divulgadores de la ciencia tenían una obligación, incluso moral, de denunciar los errores de la falsa ciencia, y él también hacía hincapié que sobre todo en el campo de la medicina, ¿no? Y eso enlaza perfectamente con el autor que se está comentando, ¿no? Pues, en su caso era psiquiatra, y es psiquiatra, y hemos podido comprobar que sigue trabajando en el Sistema Nacional de Salud británico. Fue uno quizás de los temas que más le interesó a Martin Gardner, ¿no? La lucha contra los farsantes en el ámbito de la que se haya venido a llamar medicina alternativa, o ahora llaman medicina complementaria, ¿no? Están intentando adecuarse mejor, ¿no? Y venderse mejor, porque al fin y al cabo, detrás de todo esto siempre hay algún tipo de negocio, ¿no? En el que ofrecen algún procedimiento médico habitualmente milagroso, que consigue de forma muy sencilla cosas que conocemos que son muy complicadas, ¿no? Es un asunto que a mí me gustaría comentar contigo en otro programa, porque hoy no vamos a tener tiempo, pero esa tendencia tan humana a lo milagroso, a consolarnos o a buscarnos muletas que nos permitan abordar nuestros problemas, nuestro sufrimiento, nuestra tristeza, mediante alguna creencia en algo que realmente no puede ocurrir, o en algo que no puede ocurrir del modo como nos gustaría que ocurriera. Uno de los artículos que Martin Gardner tiene en este libro, antes no lo he dicho, que este libro de Martin Gardner en España ha sido publicado por la editorial Debate, y este libro fue publicado originalmente en el 2001, ¿no? La edición americana del 2001, y en uno de los bloques que Martin Gardner dedica a cuestiones médicas, pues tiene un articulito dedicado a la reflexología, ¿no? Que he podido comprobar que sigue siendo una pseudoterapia que sigue apareciendo como una terapia que se utiliza en clínicas de naturopatía, y en otros lugares yo pensaba que ya estaba superada. La reflexoterapia, probablemente seguro que lo conocerán nuestros oyentes, consiste en la teoría que propone que en la planta de los pies tenemos un reflejo del resto de órganos del cuerpo, y que aplicando una serie de masajes o de digitopuntura en parte de la planta del pie podemos afectar al dolor o a prevenir enfermedades en otros órganos, ¿no? Pero lo que me interesa de ese artículo que dedica Martin Gardner a la reflexoterapia es que consigue describir muy bien cuáles son las características habituales que tienen
las pseudoterapias o las medicinas alternativas. Una de ellas, de sus características, como bien decías tú, es que suele hacer fácil lo difícil o hacer posible lo imposible. Tiene un carácter milagroso, que además está muy relacionado con que suelen ser teorías muy intuitivas, incluso ingenuas, es decir, son fácilmente entendibles porque tienen muy pocos elementos, muy pocas variables intervinientes, ¿no? Es tan sencillo entender, en el caso de la reflexoterapia, como que hay un reflejo en la planta del pie y el resto de los órganos, aplicando presión en ese reflejo podemos cambiar los órganos. Cuando es mucho más complicado, hay mucha diferencia entre tejidos, entre sistemas, entre órganos, entre... Me está recordando mucho esa otra terapia más escatológica, que es la colonterapia o la hidroterapia de colon, en la que todo el organismo está reflejado en alguna parte del colon y todo se resuelve mediante un enema. Es decir, que si tienes desprendimiento de retina, un enema. Si te estás quedando calvo, un enema. Si tienes un problema de tímpano, un enema. Si tienes la tensión alta, un enema. O dos, no sé. Pero dependerá de la gravedad, ¿no? En fin, que son efectivamente la simplicidad de la idea, exactamente igual que en la política de los tiranos, es crucial. Si queremos que mucha gente crea una estupidez, hay que hacer una estupidez simple. Eso es, que sea intuitiva hasta un punto en el que no tengas que preocuparte de manejar muchos elementos al mismo tiempo, ¿no? Más características que destaca Martin Gardner aplicando la reflexología: los orígenes remotos y exóticos. Desde el punto de vista occidente, esos orígenes suelen ser orígenes orientales, orígenes situados en la China milenaria, en Egipto o en culturas precolombinas. Siempre me imagino que desde ámbitos o de los países orientales pues será al revés, no sé cómo lo harán. Se suele asumir también la existencia de algún tipo de energía corporal o espiritual que es inobservable y que es inconmensurable, lo cual es una contradicción en sus términos, porque la energía deberíamos poder medirla, poder cuantificarla y poder incluso manejarla de alguna forma. Yo creo que lo que acabas de decir tiene especial importancia. Es decir, yo recomendaría a los oyentes y a los alumnos de la UNED que en el momento en que oigan utilizar la palabra energía se les pongan las orejas de punta, porque en ese momento hay que preguntar inmediatamente cómo se mide. El concepto de energía tiene que estar indisociablemente unido al concepto de medida de esa energía. Si la energía no se puede medir, es humo, no es nada. Efectivamente. Tienes toda la razón, porque aparte, esta es una característica habitual de la pseudociencia. En cualquier ámbito utilizan términos científicos, pero vaciándolos de contenido para tener una validez aparente, una mera fachada de que realmente hay un contenido que está mantenido o sostenido por investigación. Sí. Y en realidad muchas veces están hablando de autores de hace muchos siglos, ¿no? Cuya investigación pues, no se ha podido demostrar en ningún momento, ¿no? Y por último, otro aspecto que tú ya comentabas es también el carácter polivalente de las terapias que proponen. Son terapias que valen para todo o prácticamente para casi todo. Incluso para trastornos psicológicos, incluso para problemas relacionados con el comportamiento, ¿no? Para el desamor, para el duelo. De manera que es imposible pensar que hay una terapia que tenga ese amplio espectro, que sirva prácticamente para todo, ¿no? Y que además la forma de funcionar sea ofreciendo de manera sencilla cosas que sabemos que son muy complicadas, porque hay muchas formas de abordar diferentes enfermedades, hay muchos agentes infecciosos, hay muchos trastornos, muchas lesiones, y no todas pueden tener el mismo abordaje. Bueno, yo también quizás recomendaría en el libro de Martin Gardner, esto a los psicólogos les puede parecer especialmente interesante, el apartado que dedica a criticar las teorías sobre la interpretación de los sueños. Tiene un par de capítulos dedicados a las teorías freudianas y a teorías de los epígonos de Freud sobre la interpretación de los sueños. No olvidemos que Freud siempre consideró que su gran aportación a la disciplina psiquiátrica había sido descubrir cuál era la vía regia de acceso al inconsciente, que él consideraba que la interpretación de los sueños, ¿no? Y que algunos dicen que esto ocurría porque era un mal hipnotizador, ¿no? Hay también mucha leyenda, ¿no? Hay mucho metapsicoanálisis, ¿no? Quizás es una de las teorías en las que más se ha investigado la historia previa. Y es que Martin Gardner ha sido uno de los principales críticos del psicoanálisis, ¿no? Que yo creo que puede ser interesante para nuestros estudiantes el poder trabajar con este tipo de teorías. Estoy completamente de acuerdo. A mí me parece que el psicoanálisis tiene un enorme interés como fenómeno cultural. El impacto del psicoanálisis en la cultura occidental en el siglo XX y en el XXI es innegable.
Ahora bien, efectivamente la solidez en términos científicos de la teoría que subyace, de la teoría psicológica que subyace al psicoanálisis, eso ya es harina de otro costal. Inquieta la falta de relación. Yo, si fuera creyente en el psicoanálisis, que no lo soy, pero me inquietaría la falta de relación de la teoría psicoanalítica con cualquier otro desarrollo científico posterior. Es decir, parece que el psicoanálisis, salvo raras excepciones, hay excepciones, pero no son muy comunes, se hubiera quedado encapsulado en el tiempo. Es una especie de cápsula temporal que paró quizá con la publicación de la interpretación de los sueños y que no ha vuelto a relacionarse prácticamente, salvo con algunos intentos ha habido. Cada 20 o 30 años hay alguien que intenta ponerlo en relación con otras corrientes, pero de modo poco fructífero realmente. De modo que cada vez se va distanciando más, es decir, su importancia cultural permanece. Ha introducido una serie de términos que se han convertido prácticamente en algo de uso común en la cultura, por lo menos en la cultura occidental, pero se va perdiendo en la distancia como teoría científica de la mente, o por lo menos ese es mi punto de vista. Sí, incluso el psicoanálisis como disciplina formal se aísla del ámbito académico, se aísla de las universidades, se aísla de los colegios profesionales y en realidad lo que hace es formar su propia forma de formación, algunos dicen que adoctrinamiento, y su propia forma de regulación, ¿no? De la misma, con lo cual hoy en día es verdad que en las facultades de psicología europea el psicoanálisis tiene una importancia es importante, pero en las asignaturas de corte histórico. Sí, efectivamente, es más bien historia de la psicología. Historia de la psicología Pero tienes razón una cosa, que es cíclico esa recuperación, ese intento de darle un fundamento científico, y recientemente he tenido noticias de que se ha fundado una nueva revista que se llama Neuropsicoanálisis. No conozco sus contenidos, simplemente vi la noticia, Neuropsicoanálisis. No puedo hablar más, nada más que citar que es otro intento, me parece a mí, de intentar conectarlo a descubrimientos que sí tienen una solidez experimental. Pero una cosa que es marginal quizá, pero tiene interés, es que estaba pensando que con lo que hemos dicho en este programa hemos pisado entre los dos unos cuantos callos. La reacción que suele tener la gente partidaria de las pseudociencias, a mi ver, es bastante más virulenta que la que tienen los científicos de verdad cuando alguien les viene con un cuento pseudocientífico. Y esa diferencia de reacción ante una información contraria es quizá tema de otro programa, pero es una diferencia real. Es decir, existen reacciones muy virulentas cuando se ponen en cuestión algunos sistemas de creencias que se aproximan más al escándalo del creyente religioso cuando se pone en duda su fe, que a la reacción de un científico cuando alguien le dice, oiga, yo creo que sus datos se pueden explicar de otro modo, o que su experimento plantea problemas metodológicos que deben corregirse, ¿no? Tienes toda la razón, Jesús, y esto quizás también es otra de esas precauciones que podemos transmitir a nuestros estudiantes, y es que la ciencia es una empresa siempre provisional y siempre inacabada, a diferencia de lo que algunos pseudocientíficos quieren plantear, como si ya hubiera una solidez. La homeopatía, que fue planteada en el siglo XIX, no ha tenido ninguna evolución posterior, porque ya se presenta como una opción que no necesita ser mejorada y no necesita ser replicada de nuevo. Bueno, nunca se ha replicado en realidad. Sí. O sea que, pero en cambio los científicos sí que están muy acostumbrados a saber que todo lo que investigan, incluso teorías bien demostradas, pueden ser sustituidas por teorías que tengan un mayor alcance. Es siempre provisional, está siempre inacabada y es una empresa continua. Y en eso los científicos, desde luego, están muy acostumbrados a afrontarlo. No podría estar más de acuerdo, querido compañero. Me voy a limitar a una pequeña cita. Esta mañana estaba volviéndole a echar un vistazo al libro de Ben Goldacre y he topado con una frase que me ha encantado y que realmente habría que ponerla en la cabecera de los manuales de metodología y quién sabe si de alguna asignatura más en la facultad. La frase es la siguiente: el plural de anécdota no es datos.
Sí, claro. Eso de que a mi cuñado le recetaron no sé qué, o mi cuñado hizo no sé qué, pues el mío también, pues mi primo también, y entonces de repente la acumulación de cuñados o de anécdotas se convierte en una masa de datos solidísima. Eso es, el a mí me funciona. A mí me funciona. Que es no puedes falsarlo de ninguna forma. ¿Cómo vas a decirle que a él no le funciona? Probablemente será por placebo o por otras cosas. Yo, Jesús, creo que ya como nos hemos quedado sin tiempo para terminar, lo que voy a hacer es leer la reseña completa de las dos obras en castellano, que yo creo que es lo más útil para los estudiantes. Pues bueno, el libro del que tú has estado hablando se titula Mala Ciencia, no te dejes engañar por curanderos, charlatanes y otros farsantes, y en España ha sido publicado en la editorial Paidós con textos. Y el libro del que he hablado yo se titula Tenían ombligo Adán y Eva, la falsedad de la pseudociencia al descubierto, y en castellano España ha sido publicado en la editorial Debate. Estos son los dos libros que recomendamos para nuestros oyentes, para nuestros estudiantes y para nuestros compañeros también, ¿por qué no? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Ha sido un placer. Buenos días. Igualmente. Eran Jesús Martín Cordero, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED, y Pedro Raúl Montoro, profesor del Departamento de Psicología Básica 1 de esta universidad. Ellos volverán en próximos programas para seguir recomendando libros y autores que nos hagan más críticos, más racionales, más escépticos frente a toda clase de engaños y falsedades que surgen alrededor de la psicología, de la medicina y de otros muchos campos científicos.